¿Y cómo entra a tallar el tema YPF en este contexto que nos describía el licenciado Maximiliano Aguiar de España, ¿no? La crisis, el derrumbe de la imagen de Mariano Rajoy, y en el medio Cristina Fernández de Kirchner, que vuelve de un fin de semana rápido y un lunes llama a cadena nacional y dice: señores, vamos a expropiar las acciones de Repsol en YPF, básicamente. Sí. ¿Cómo pegó esto? A ver, independientemente de las implicancias económicas, digamos, sí, que escapan a mi marco de análisis, yo creo que las implicancias políticas de esto son muy interesantes. Este ha sido un hecho que ha venido bien en la Argentina y diría que ha venido hasta mejor en España. Bien en la Argentina porque después de un pico de popularidad muy fuerte de Cristina Fernández en la época de las elecciones, básicamente, había tenido una meseta y una ligera caída que también se registraba en nuestra provincia, por ejemplo. Sí. De ese proceso, ¿cómo se sale? Con iniciativa política. Digo, con algo del que nadie puede estar en contra. Bien, la estatización de YPF fue en eso fantástico. A ver, no discuto con esto la necesidad económica, técnica y de política pública del asunto, sino digo cuáles son los efectos políticos que esto genera, digo, para decirlo en términos claros. Para Cristina Fernández de Kirchner fue ganar el centro de la escena política nuevamente con un tema que además descolocó, como de hecho lo hizo con toda la oposición, a toda la oposición, ya que empezaron a verse las divisiones internas, por ejemplo, dentro del radicalismo, dentro del peronismo federal, que hubieron muchos debates, dentro del PRO, dentro de todas las fuerzas que no están incluidas en el Frente para la Victoria y no son aliados históricos del Frente para la Victoria. Esto generó todo un revuelo que se está viendo hoy y se vio ayer claramente en diputados y antes en Senado, ¿no? Entonces, en principio, en términos políticos, hasta ahora fue ganancia pura. Seguramente, nosotros no tenemos todavía los datos para San Juan, pero seguramente su imagen creció, ¿bien? Seguramente se deterioró la imagen de algunos, estamos pensando en una medida que tiene más de un 70% de aprobación en nuestro país, ¿no? Con lo cual es fácil capitalizarlo políticamente. Vamos al lado español. Del lado español tenemos un presidente cuya popularidad cayó rápidamente, que está tomando una cantidad importante de medidas impopulares, y en esto hay una cosa del ABC de la consultoría política, que es lo que decía para Cristina: busquemos algo que nos ponga a todos del mismo lado. Claro. Bien, YPF lo es. Bien, YPF generó una reacción de corte patriótico, diré que lo generó en nuestro país y también lo generó en España, un enfrentamiento donde hubieron hechos como, por ejemplo, un cartel en un bar de algún lugar de España que decía que no se recibían argentinos, que fue amplificado. Sí. ¿Y qué efecto producen estas cuestiones? Unifican. Claro. Bien, entonces, una unificación muy fuerte detrás de un problema que era un problema de todos los españoles, ¿bien? O que se tomó en una primera instancia como un problema de todos los españoles. Y luego folclore, ¿no? Que charlábamos fuera de cámara un poco de lo que sucedió con este medio español que, entre comillas, hizo una encuesta digital que no tiene ningún tipo de implicancia metodológica. Lo que se dice ahí es interesante como un dato de color, pero no tiene nada que ver con lo que sucedió en España con YPF, que fue muy otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Rajoy también fue importante y por eso también tensaron la cuerda hasta donde se podía tensar. Bien, ahora está sucediendo en Bolivia, eso también le viene bien al gobierno de Rajoy para unificar un poco los apoyos y además cambiar de tema. A Rajoy le viene muy bien que toda Latinoamérica se levante en expropiación, digamos. Es conveniente... En términos políticos. Quizás en términos económicos de largo plazo no lo sea, pero en términos políticos rápidos permite empezar a hablar de un tema donde los malos están afuera. Claro. Donde los malos son otros y donde Rajoy está defendiendo el interés de España, el interés de todos los españoles. Eso, en principio, es bien interesante. Es bien interesante, ¿no? Y permite ganar tiempo en algunas otras reformas comprometidas con la Comunidad Económica Europea y que son de un impacto en la opinión pública muy negativo en España. Con lo cual, esto, como digo, ha sido, me parece, interesante para el desarrollo de esta etapa del gobierno de Rajoy. Hay que ver cómo continúa esto, ¿no? Ya que uno ha visto que han habido algunos tironeos, pero hasta ahora no ha pasado mucho más de ahí. Que creo que es importante que eso suceda. La hipótesis entonces, la retomamos, es que Cristina debe haber mejorado un poco su consideración popular, ¿no? Con esta medida. Es la hipótesis que ustedes manejan. En Argentina. En España lo que ha sucedido también, y lo que está sucediendo en España también, es que gana un espacio donde podría llegar a mejorar o a detener su caída de imagen Mariano Rajoy a partir de esto. Los malos son otros, digo, básico del endocentrismo, ¿no? Los malos son otros, están afuera y nuestro representante, nuestro cacique, nuestro gobernador, nuestro presidente se dedica a defender el interés de todos nosotros unificados detrás de una causa nacional. ¿Cómo la ves a la presidenta en este momento? Digo, en materia de gestión política, de construcción de imagen política.
Bueno, a ver, hace un tiempo hablábamos del problema de los combustibles, ¿no? Que era un problema que era palpable en San Juan, en toda la Argentina, con la falta de combustibles, ¿no? En ese momento, previo a lo de YPF, ya se estaba empezando a hablar de la posibilidad de que el Estado ingresara en YPF. En ese sentido, esta fue una medida que pateó el tablero. Mire, entre las cosas que podían generar, y lo habíamos charlado con vos creo a principio de año, algún tipo de escozor, era uno el tema de los combustibles, ¿bien? Y otro el enfrentamiento que tuvo en una primera instancia con los maestros. En esos dos elementos habían otros que estaban dando vueltas, Chicone calcográfica, etcétera, que te acuerdas que conversábamos un poco que no parecía que eso pudiera horadar su imagen pública. Sí, estas dos cuestiones. Bueno, a una de ellas, que es a la de YPF, la ha atendido de manera directa y de una manera muy potente, ¿bien? Con lo cual ha atacado uno de los puntos que podía en el tiempo generarle deteriorar su imagen pública. Creo que en ese sentido ha cambiado mucho el panorama porque ha cambiado el discurso público. Digo, hoy se están hablando de otras cosas, se está hablando de otras cosas, que son aquellas que generó el gobierno nacional, y en las cuales se pone del lado del 70% de la población. Creo que en ese sentido se prevé en este corto plazo una mejora de imagen de la gestión presidencial. ¿Cuáles son los riesgos asociados a esto? Digo que la relación entre opinión pública y política pública a veces no es tal. Uno piensa, a ver, el gobierno nacional toma YPF y al otro día tenemos nafta gratis. Claro. Digo, y esto está en el imaginario de algunos argentinos, ¿no? Es verdad. Lo he escuchado, no en esos términos, digamos, que es caricaturesco. Pero ahora va a bajar la nafta, básicamente. Ahora va a haber nafta para todos. Y eso se ha dicho. Pues, tal cual, en otros términos, etcétera. Bueno, va a haber que tendremos que observar claramente qué pasa cuando se compruebe, cómo se va a comprobar, que esto no sucede, porque los procesos de políticas públicas son procesos lentos, son procesos que requieren inversiones. Digo, y en la cuestión petrolera sobre todo hay un delay importante entre que se descubre un pozo, se hace la inversión, se tiene la capacidad para destilarlo, etcétera, y llega al surtidor. Con lo cual hay que ver qué sucede en este proceso cuando el Estado o la opinión pública ve al Estado a cargo de YPF y vea cuáles son los resultados, que seguramente van a distar de la fantasía, que convengamos que es una fantasía, de el gasoil y la nafta brotando de los surtidores, ¿no? de manera gratuita para todos. Así que creo que ese es lo que se viene y lo que va a haber que observar.